Para comprender lo que consideraremos esta tarde, y en la posterior, uno necesita una mente iluminada, una mente capaz de percepción directa. La comprensión no es nada misterioso, pero creo que la mente puede mirar directamente, sin prejuicios, sin tendencias personales, sin opiniones. Desafortunadamente, casi todos estamos tan profundamente condicionados que parece difícil de entender directamente. Percibimos inmediatamente lo verdadero. Quiero hablar de algo que no es fácil de explicar, pero estamos obligados a emplear palabras y las palabras conducen a la dificultad, ya que pueden animarse de diferentes maneras. Y también la palabra no es la cosa. La palabra no es la cosa misma. Ella es o debería ser como una puerta abierta que tenemos que mirar. Pero si nos restringimos a las palabras, no podemos ir más allá, especialmente en asuntos no técnicos. Es relativamente fácil explicar un cierto técnico, empleando el vocabulario técnico correspondiente. Pero aquí necesita una mente que sea libre de ver las cosas como son, una mente capaz de examinar todo, sin tratar el color de su propio condicionamiento. Lo que quiero decir esta tarde alude a la revolución interior, la destrucción de la estructura psicológica de la sociedad, que somos nosotros mismos. La sociedad, con sus ambiciones, su envidia, su ansia exitosa, no es una mera exterioridad. La sociedad es mucho más íntima, ya que es profundamente radical en cada uno de nosotros. Esta estructura psicológica y social nos impide. La mente da forma a los pensamientos, los sentimientos. Y si no lo destruimos por completo, no podemos ser libres de averiguar qué es cierto. Pero la destrucción de esta estructura psicológica de la sociedad, que somos nosotros mismos, no se cumple con el esfuerzo. Y esa nos parece una de las cosas más difíciles de entender. No estoy dando la palabra para comprender ningún significado místico o misterioso. Debes saber que cuando escuchamos algo en silencio, sin tensión, y le aplicamos nuestras mentes para comprender completamente fácil y rápidamente. Pero tan acostumbrado a esforzarte cuando te digo que vivas sin esfuerzo, te resulta muy difícil entender. La estructura psicológica de la sociedad es lo que somos, lo que pensamos, lo que sentimos. Envidia, ambición, la lucha perenne de la contradicción consciente e inconsciente. Y en esta estructura nos vemos encarcelados. Para liberarse de él, creemos que es necesario hacer un gran esfuerzo. Pero el esfuerzo siempre implica conflicto, contradicción, ¿no? Cuando no hay contradicción, no hay esfuerzo. Tú vives, pero existe la contradicción creada por la estructura de la sociedad en la que vivimos. Hay un conflicto, una batalla que es todas las horas, consciente o inconscientemente, dentro de cada uno de nosotros. Y creo que mientras toda esta estructura psicológica no se entienda y rompa perfectamente, no posibilidad de tener que vivir una vida plena o comprender lo que está más allá de la mente. Mira, el mundo se está volviendo cada vez más superficial. Hay una creciente prosperidad en todo el mundo. El interés por parte del Estado en el bienestar social y el progreso notable se logra en muchas direcciones. Pero por dentro seguimos más o menos estáticos, cultivando los mismos y viejos estándares, las mismas creencias. Ocasionalmente podemos alterar nuestros dogmas acomodándolos a circunstancias, pero estamos viviendo superficialmente nuestras vidas. Siempre estamos rascando la superficie sin bajar por debajo de ella. Y tan sabios como somos perfuriosos, tanto conocimiento e información que tenemos sobre tantas cosas, siempre que no tengamos completamente, profundamente, toda la estructura psicológica de nuestro ser, no veo cómo podemos ser libres, y por lo tanto, los creadores. Por lo tanto, quiero considerar, junto con usted en estas tardes, cómo podemos realizar una revolución psicológica sin esfuerzo. Estoy empleando la palabra esfuerzo para luchar, intentar, alcanzar o ver algo. Empleo en referencia a la mente de que, participando en la contradicción, lucha por superar, disciplinar, adaptar, ajustar, producir una modificación en sí misma. Estoy empleando la palabra esfuerzo en todo esto. Es posible hacer una revolución total, sin esfuerzo, no solo en la mente consciente, sino también en las capas más profundas del inconsciente. Porque cuando obligamos a promover en nosotros mismos una revolución psicológica, denota presión, influencia, motivo, dirección, todo el resultado de nuestro condicionamiento.
Puedes escuchar de diferentes maneras. Podemos escuchar tratando de interpretar lo que el otro dice o comparando estos dichos con lo que ya sabemos. Puedes escuchar con todas las reacciones de tu propia memoria, pero solo hay una forma de escuchar realmente, que es escuchar sin la charla propia. Pensamiento. No sé si lo ha probado. Simplemente escuche algo agradable o desagradable sin proyectar su propio proceso de pensamiento. Esto es difícil, un arte verdadero, porque siempre estamos comparando, juzgando, evaluando y condenando. Nunca escuchamos simplemente. Realmente nunca vemos una cosa, porque lo decimos tan pronto como es hermoso o feo, o eso o aquello. Entonces, tal vez, esta tarde, solo escuche, sin estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que usted dice, sin proyectar sus propias ideas o interpretaciones, pero sin ser hipnotizadas. Por el contrario, escuchar requiere toda la atención. Pero la atención no es la concentración. Concéntrese, enfoque, excluye, y esta exclusión crea una barrera al escuchar. No digo nada extraordinario. Puede intentar verificar esto directa y muy rápido. Al escuchar de forma natural y tranquila, sin exclusión, está escuchando todo. No solo las palabras y también se mantiene conscientes de los suyos y reacción interior. Las palabras son entonces un medio para abrir la puerta a través del cual puedes mirarte a ti mismo. Entonces, si durante estas conferencias puedes escuchar de esta manera, creo que, entonces, el mismo acto de escuchar producirá una revolución profunda y fundamental. Porque en este estado de atención completa, ya se habrá liberado de su acondicionamiento. Nuestro acondicionamiento consciente e inconsciente es muy profundo y poderoso, ¿no? Somos cristianos, hindúes, inglés, franceses, alemanes, indios, rusos. Pertenecemos a esta o aquella iglesia con todos sus dogmas. Superficialmente, nuestra mente está educada. La mente consciente se educa de acuerdo con la cultura en la que vivimos. Y esto puede ser posible desenredar con relativa facilidad. No es muy difícil dejar de ser inglés, indio, ruso o lo que somos, o abandonar una cierta iglesia o religión. Pero mucho más difícil es descondicionar al inconsciente, que juega un papel mucho más importante en nuestras vidas que la mente consciente. La educación de la mente consciente es útil y necesaria para tener un medio para obtener apoyo o realizar una función dada. Y esto es lo que principalmente le importa a nuestros educadores. Estamos educados para hacer ciertas cosas, trabajar más o menos mecánicamente, de alguna manera. Esta es nuestra educación superficial. Pero internamente, inconscientemente, profundamente, somos el resultado de miles de años de esfuerzo humano. La suma total de las luchas, esperanzas y desesperación del hombre, de su eterna búsqueda de algo trascendente. Y esta acumulación de experiencia continúa en nosotros mismos. Ser consciente de este acondicionamiento y liberación de él requiere una gran atención. El inconsciente no puede ser analizado. Hay expertos, sé, que intentan hacerlo, pero no creo que sea posible. El inconsciente no puede ser examinado por el consciente. Y te digo por qué. A través de sueños, sugerencias, símbolos, varios mensajes, intentan el inconsciente de comunicarse con la mente consciente. Estas sugerencias y mensajes requieren interpretación y la mente consciente los interpreta de acuerdo con su propio acondicionamiento, sus idiosas. En estas condiciones, no hay contacto completo entre los dos, ni la comprensión perfecta del inconsciente. Él es algo que, en su totalidad, no lo sabemos bien. Sin embargo, si no entendemos y liberamos del inconsciente, con su carga histórica, la larga historia del pasado, siempre habrá contradicción, conflicto, una batalla interna furiosa. Como dije, el análisis no es el medio para comprender al inconsciente. El análisis implica un observador, un analista separado de lo analizado. Hay una división. Y donde hay división, no hay comprensión. Esta es una de nuestras dificultades. Quizás la principal dificultad. ¿Estaré libre de todos los contenidos del inconsciente? ¿Es tal cosa posible? No sé si has intentado analizarte a ti mismo. Analice lo que piensa, lo que siente y las razones, las intenciones que dan lugar a sus pensamientos y sentimientos. Si lo ha hecho,
Estoy seguro de que ha descubierto que el análisis no puede penetrar bien profundamente. Después de alcanzar una cierta profundidad, se mantiene. Para penetrar profundamente, finalmente es necesario para este proceso, que es el analista que analiza continuamente. Y a cambio, comience a escuchar, ver, observar cada pensamiento, sin decir que es correcto. Y eso está mal. Sin condena o justificación. Cuando se observa de esta manera, se encuentra que no hay contradicción. Y por lo tanto, no hay esfuerzo. En consecuencia, hay una comprensión inmediata. Pero para investigar profundamente, obviamente debemos estar libres de ambición, competencia, envidia y codicia. Y eso es difícil de lograr, ya que la envidia, la cupidez y la ambición son la sustancia misma de la estructura psicológica social, somos parte. Vivir como vivimos, en un mundo hecho de codicia, deseos inmoderados, competencia, se convierte en un verdadero problema libremente de estas cosas, sin ser destruido por el mundo. Si podemos vernos, nos damos cuenta de la rapidez con que la ciencia y la tecnología progresan en todas partes. Pronto, el hombre podrá volar a la luna. Muchos de nosotros vamos al día tras día y estamos totalmente aburridos del trabajo que hemos hecho. Y por lo tanto, buscamos una manera de escapar de este aburrimiento. Y la religión ofrece un escape maravilloso. O también recurrimos a varias formas de sentidos de los sentidos, a las drogas para sentirse más, para ver más. Esto es sucediendo en todo el mundo. Nos vemos en conflicto perpetuo, no solo dentro de nosotros, sino aún con nuestros compañeros. Todas nuestras relaciones se basan en conflictos, que tienen, en la adquisición, la fuerza. Y cuando nuestra mente está comprometida con tal conflicto, tal desesperación y ansiedad, no veo cómo podemos ir demasiado lejos. Pero tenemos que ir lejos. Tenemos que destruir la estructura psicológica de la sociedad dentro de nosotros mismos. Destruirlo por completo. Este es, sin duda, el problema supremo de nuestra existencia, ya que vivimos una vida muy superficial y buscamos penetrar profundamente mediante la lectura, la adquisición del conocimiento, más y más información. Pero todo conocimiento, toda la información siempre está en la superficie. La pregunta, por lo tanto, es realmente esta. ¿Cómo puede una persona vivir en este mundo sin producir conflictos externamente y, sobre todo, íntimamente? Porque el conflicto interno dicta el conflicto exterior. Solo que está realmente libre de conflictos en todos los niveles, por no tener problemas psicológicos de ningún tipo, solo ella puede averiguar si algo existe más allá de los suyos. Esencialmente, nuestro problema no es cómo ganar más dinero o cómo abolir la bomba de hidrógeno, o si deberíamos unirnos al mercado común europeo. Estos problemas no son profundos. Serán ajustados y controlados por factores económicos, eventos históricos y las innumerables presiones de los gobiernos soberanos, sociedades y religiones. Lo importante es poder combinarnos de ellos. No porque nos retraemos, para convertirnos en un monje o monja, sino para la comprensión real de todo su significado. Tenemos que averiguarnos si es posible estar completamente libre de la estructura psicológica de la sociedad. Vale la pena mencionar, estar libre de ambición. Digo que es perfectamente posible, pero no es fácil. Es muy difícil estar libre de ambición. La ambición implica más. Más implica tiempo. Y el tiempo significa llegar, alcanzar. Negar el tiempo es estar libre de ambición. No me refiero a tiempo cronológico. Este no puede negar, porque si lo hacemos, somos arriesgados de perder la conducción. Pero el momento psicológico que nosotros mismos creamos para convertirnos en algo internamente, esto se puede negar. Y eso realmente significa morir para mañana sin desesperarse. Como saben, hay personas muy sutiles e intelectuales que han examinado los procesos externos del hombre, examinaron la sociedad con sus interminables guerras, examinaron las iglesias con sus creencias, sus dogmas, sus salvadores, y luego se desesperaron. Y en virtud de esta desesperación, concibieron una filosofía de aceptación de lo inmediato. Sin pensar en el mañana, pero vive lo más completamente posible en el ahora. No me refiero a nada de esto. Cualquier individuo materialista y superficial puede hacerlo. Y no tienes que ser muy inteligente. Y eso es todo. Desafortunadamente, lo que casi hacemos. Vivimos para hoy y hoy dura en muchas mañanas. No tengo nada de esto en mente. Me refiero a negar ambición total
e inmediatamente muere psicológicamente a la estructura social. De modo que la mente nunca se encarcela en el tiempo. La ambición, el deseo de ser o no algo. Mira, caballeros, la muerte es algo maravilloso. Y para comprender la muerte, se requiere mucha penetración, morir por la ambición, por supuesto, sin esfuerzo. Niega la envidia. La envidia implica comparación, éxito, entusiasmo. Tienes más y tengo menos. Tiene mucho conocimiento y soy ignorante. Finalmente, puede este proceso total e instantáneamente. Uno puede terminar con él, morir totalmente por envidia, entusiasmo, competencia, pero solo cuando podemos mirarlo sin desfigurarlo. Siempre hay desfiguración cuando hay razón. Al desear morir por la ambición, para ser otra cosa, todavía es ambicioso. Esto no está muriendo, absolutamente. Levántate con una razón. No hay renuncia. Y la mayoría de las renunciaciones se inspiran en esta razón para ser, llegar y encontrar. Me parece, por lo tanto, que solo nos estamos activando cada vez más instruidos. Estamos creados con palabras, con ideas, teorías y conocimiento. Y hay poco espacio vago en la mente del que ver algo claramente. Solo la mente vacía puede ver bruscamente, y no la mente abarrotada de la información y el conocimiento. No es el que es incesantemente activo, en el orador de buscar, lograr y exigir. Pero la mente vacía no está en blanco. Es realmente muy difícil ver cuándo la mente está vacía. Y solo en este vacío hay comprensión. Solo en este vacío hay creación. Para lograr este estado de vacío, es necesario negar toda la estructura social, la estructura psicológica de la ambición, el prestigio, el poder. Y es relativamente fácil para las personas mayores no ser ambiciosas, renunciar a poder y posición. Pero estas renuncias son superficiales. Es por eso que es tan importante comprender al inconsciente, lo que está oculto y desconocido. No puede examinarlo con una mente positiva, educada y analista. Si examina al inconsciente por el proceso consciente del análisis, inevitablemente creará conflictos. Comprenda esto porque no es complicado. Nuestro camino de abrimos cualquier problema psicológico profundo siempre es positivo. Esto es, queremos manipular el problema, controlarlo o resolverlo. Y por lo tanto lo analizamos o seguimos un determinado sistema para comprenderlo. Pero no podemos entender algo que no sabemos a través de lo que ya sabemos. No podemos dictar qué debería o no ser. Tenemos que abrirlo con manos vacías. Y tener manos vacías, o una mente vacía, es una de las cosas más difíciles. Nuestra mente está llena de las cosas que hemos sabido. Estamos cargados con nuestros recuerdos. Y cada pensamiento es una reacción a estos recuerdos. Con un pensamiento positivo, abrimos lo que no es positivo, los ocultos, los inconscientes. Ahora, si, sin estar imbuido de ninguna idea y libre de ninguna expectativa de ser enseñado, puede escuchar simplemente lo que está diciendo, creo que descubrirá que puede examinar al inconsciente. Tiene tanta fuerza y tanto impulso, sin crear contradicciones, y, por lo tanto, sin esfuerzo. Caballeros, no está obligado a aceptar mis declaraciones al respecto, y espero que no lo haga, porque en tal caso me estaría haciendo su autoridad, lo que sería desafortunado. Existe lo incognoscible, algo que está mucho más allá de la mente, mucho más allá del pensamiento. Pero no tiene posibilidad de acercarse a ella con la carga de sus conocimientos y recuerdos, las cicatrices de la experiencia, el peso de la ansiedad, la culpa, el miedo. Y de estas cosas no puedes deshacerte de ningún esfuerzo. Solo será libre de ellos cuando escuche cada pensamiento y cada sentimiento, sin tratar de interpretar lo que él escucha. Escuche simplemente, observe simplemente y permanezca atento del vacío. Luego puedes vivir en este mundo sin ser golpeado por tu odio, tu octavo, tu brutalidad. Puede trabajar como empleado, conductor de autobuses, gerente bancario, es decir, lo que sea, sin ser encarcelado en esta condición. Pero asociar con tu funcionar los factores psicológicos de ambición, autoridad, poder y prestigio,
No pueden vivir en este mundo sin sufrimiento perpetuo. La mayoría de nosotros somos realmente conscientes de todo esto. No hay necesidad de escuchar una conferencia para saber. Sabemos que este es un mundo horrible, brutal y feo, en el que todas las religiones, todas las facciones políticas buscan dar forma al pensamiento del hombre, donde las entidades que promueven el bienestar social nos dan más cómodos y se vuelven más aburridos y estúpidos, debido a que hemos servido en conflicto como un medio para volver a ser exteriormente inteligentes, brillantes, pero por dentro no hemos cambiado en absoluto. Seguimos siendo lo que hemos estado durante siglos: temeroso, ansioso, culpable, búsqueda del poder, buscando satisfacción sexual. Estamos perpetuando nuestras tendencias animales, y esto significa que todavía trabajamos dentro de la estructura psicológica de la sociedad. La pregunta es cómo romper esta estructura. Cómo destruirlo completamente y mantenerse fuera, sin volverse loco y sin convertirse en monje, fumador o ermitaño. Esta estructura solo se puede romper de inmediato. No hay tiempo seguro para hacerlo. O lo hace ahora o nunca. No estoy empleando la palabra para nunca sugerir la idea del infierno, en el sentido religioso del término, pero si no puede entender, prestar atención completa en este momento, ¿puede hacerlo mañana? Si te deja mañana, no podrás prestar toda la atención. Atención, por lo tanto, no es cuestión de tiempo. La comprensión no es un proceso de desarrollo gradual hasta que lo entendamos. Es por eso que es muy importante saber cómo escuchar, saber cómo ver las cosas como son, mirar un hecho sin dar opinión, sin juzgar, sin condenar, darse cuenta de que es ambicioso. Simplemente, como realidad, sin decir eso es correcto o incorrecto sin preguntar qué haría en este mundo si no fuera ávido, etcétera, etcétera. Si puede mirar simplemente el hecho, sin desfigurarlo, encontrará que el suyo observarlo no solo elimina la dualidad del observador, y lo observó, generando conflictos, sino que también libera una gran suma de energía. Y necesitas energía. No me refiero a la energía producida por el conflicto. Esta energía es destructiva. Me refiero a la energía que se genera cuando ves completamente, totalmente, que eres sensual, que eres ambicioso, que tienes envidia o tienes miedo. Y no puedes verlo, así que si está enredado en las palabras A. Las palabras son ideas e ideas son pensamientos. Para mirar el hecho totalmente, sin desfiguración, debe haber un espacio vacío en la mente que se ve. No malinterpreten la palabra vacía. Como saben, nuestra mente nunca está tranquila. Siempre está charlando. Siempre creando teorías, construyendo, destruyendo y reuniendo nuevamente. Pero cuando está tranquilo, no hay tiempo, no hay espacio. El tiempo y el espacio desaparecen. No hay mañana o el próximo segundo. Esta tranquilidad de la mente es pura tensión. Y esta tensión total es virtud. Esta es la verdadera virtud. No hay otra virtud. No hay otra moralidad. Cualquier otra forma de virtud o moralidad es creada por la mente, la ambición, la envidia. Es decir, por la estructura psicológica de la sociedad. Comprender las cosas, ya que realmente están extinguiendo los problemas. Con una mente completamente vacía de problemas. Y puede estar vacío. Cuando ha negado todos los problemas. Cuando no hay problema. Entonces, si ha penetrado en esta profundidad, la existencia de algo que está mucho más allá. Algo que no se puede medir, y que ninguna religión puede aprender. Y como vive en este mundo caótico y confuso, es esencial tener tal mente. Una mente capaz de mirar todo con claridad y cordura, y ver cada hecho como es. Solo esta mente es tranquila, serena y solo puede revelar lo inconmensurable. Todos tenemos muchas experiencias y cada experiencia deja su huella. Cada pensamiento, cada influencia nos da forma de alguna manera. Y es esencial morir por todo lo que hemos experimentado, para que la mente se vuelva joven, fresca e inocente. Solo una mente inocente que, aunque ha pasado por miles de experiencias, está muerto en el pasado. Solo ella puede percibir la verdad y trascender las creaciones humanas. Y el miedo, me parece, es una de las fuerzas corruptas y destructivas que hacen imposible esta inocencia. El miedo es el momento psicológico. No hay miedo cuando no tenemos tiempo psicológico. Si no hay mañana al que nos mudemos, si no hay recuerdos del pasado, el miedo, en todos los sentidos, deja de existir.
El miedo nace cuando el pensamiento se proyecta en el futuro o se compara con lo que era antes. Psicológicamente, se piensa el tiempo, tanto consciente como inconsciente, y se cree que crea miedo. Tenemos todo tipo de miedo: miedo a la muerte, el miedo a enfermarse, el miedo a la vejez, el miedo a perder las satisfacciones que hemos experimentado, miedo a la opinión pública, a no llenar, no tener éxito, ser nadie. Como tememos, buscamos varios medios de escape, tanto afuera como interno. Y para la mayoría de nosotros, la religión se ha convertido en un medio extraordinario de escape al miedo. Para comprender el miedo, tenemos que comprender el proceso de pensamiento. Todo el mecanismo de pensamiento. Como dije, revela escuchar lo que se dice sin estar de acuerdo o en desacuerdo, porque estamos considerando hechos y no ideas. Estamos considerando hechos, independientemente de si son agradables o desagradables. Y si podemos considerar el hecho de que es el miedo, escuchar todo el contenido, ver su estructura, estoy bastante seguro de que entonces la mente estará en un instante libre de miedo. Pero no sabemos cómo escuchar, porque siempre estamos tratando de escapar del miedo. Queremos disolverlo, descubrir una manera de deshacerse de él, averiguarlo tu causa. Llamamos al miedo al hecho, y la palabra se convierte en la máxima importancia. Por esta razón nunca escuchamos el hecho. El descubrimiento de la causa del miedo no es la liberación del miedo. Con mucho análisis e investigación, es posible conocer la causa del miedo. Pero después de todo, seguimos temiendo. Y si no estamos realmente libres de miedo, cualquier tipo de búsqueda, cualquier tipo de investigación, solo producirá más ilusión o desfiguración. El hombre verdaderamente religioso, si puedo emplear esta palabra, no tiene miedo, psicológica e internamente. Como hombre religioso, entiendo a un hombre total, no el que es simplemente sentimental o que escapa al mundo, narcotizando con ideas, ilusiones y visiones. La mente de un hombre religioso es muy tranquilo, saludable, racional, lógico. Y esa mente necesitamos. Y no de una mente sentimental, emocional y temerosa, enredada en su acondicionamiento especial. Desearía, si es posible, examinar este tema de miedo de tal manera que, en idero acto de escucha, el oyente deja de temer. Como saben, queremos estar libres de miedo para siempre. Y no existe tal cosa, para ser libre para siempre. Para comprender esto, es necesario comprender la continuidad. Lo que continúa una cosa, agradable o desagradable, es pensar en ello. Mientras pensamos en una cosa, continuamos. Continuamos el miedo a pensar en él. Pero eso no significa que no debamos investigar el proceso total de miedo. Como dije, el miedo es el tiempo, en el sentido psicológico. Y se piensa el tiempo. El tiempo es el proceso de convertirse, evitando completar. Soy eso, y quiero ser eso. El tiempo, por lo tanto, es el factor del miedo. Cuando ves directamente en presencia de algo, sea lo que sea, en este momento no hay miedo, sino pensar en ti. El pensamiento es la reacción de la memoria. La memoria, en el sentido común, es necesaria, porque de lo contrario pasaríamos un bus en movimiento, tomaríamos una serpiente venenosa en nuestras manos. Pero cuando la memoria crea el pensamiento como una reacción, se convierte en un obstáculo y genera miedo. Este es un hecho psicológico. La muerte es lo desconocido. Pero como decimos que tememos a la muerte, no tenemos mucho miedo de lo desconocido, sino que tememos dar a conocer lo que conoce. Dejemos las cosas que hemos experimentado, fluido y construido. El pensamiento es este recuerdo de la reacción conocida y respectiva. El pensamiento, por lo tanto, nunca puede ser libre. No hay libertad de pensamiento, porque el pensamiento siempre está condicionado. Siempre es reacción de memoria. Y para estar totalmente libre del miedo, es necesario comprender la formación de la memoria como continuidad. Como mecánico, científico, ingeniero, etc., necesita la continuidad de la memoria. De lo contrario, no puede realizar sus funciones. Pero la continuidad del pensamiento como un paquete de recuerdos relacionados con mí, y los míos y las reacciones de este pensamiento condicionado, todo esto es el tiempo psicológico y miedo. Pensando en la muerte, de repente, para terminar todo lo que sabemos, genera miedo y continúa. Por lo tanto, para que el miedo termine,
Es necesario que el pensamiento haya terminado. Puedes decir, oh, esto es algo estafárico. ¿Cómo puedo eliminar el pensamiento? Si terminas todo pensando, ¿cómo puedo ganar mi sustento? ¿Cómo puedo continuar en mi trabajo mañana? Y hay dos especies diferentes de pensamiento. Piense en realizar una función y piense en el sentido del servicio de esta función como un medio para adquirir posición. La continuidad psicológica del pensamiento, que se forma cuando usamos la función como un medio para adquirir autoridad, posición, prestigio. Es esta continuidad la que genera miedo. Ten la amabilidad de escucharme. Esto no significa que deba aceptar lo que estoy diciendo, sino simplemente escuchar. No te estoy diciendo fábulas, no te estoy diciendo nada extraordinario. Solo firmo el hecho de que el tiempo, en el sentido psicológico, causa miedo. El tiempo es el vehículo del pensamiento. Y el hombre que quiere estar completamente libre del miedo, finalmente, tiende a pensar. Esto requiere atención, no concentración, sino toda atención a cada pensamiento. Si puede prestar atención a cada pensamiento, importante o sin importancia, profundamente significativo o sin mucha importancia, verá que en este estado de atención completa ocurre el fin del pensamiento.